director académico del Instituto 7 jueces de de aquí. Especialización en Ciencias Jurídicas. Me permito hoy darles las instrucciones, mantener las cámaras encendidas y los micrófonos apagados. Cualquier problema que tengan con la conexión, por favor, a través de WhatsApp o mensaje directo aquí en esta plataforma Zoom. Asimismo, estoy pendiente por cualquier situación que tengan. El día de hoy estaremos cerrando este diplomado de control de convencionalidad con broche de oro. Nos está acompañando el maestro Everardo Villaseñor González, quien tiene una amplia experiencia en materia electoral y precisamente en este módulo 7, que es aplicación en materia electoral de este control de convencionalidad, nos va a apoyar para dar su gran disertación. Lo voy a presentar para que ustedes lo conozcan. El maestro Everardo Villaseñor es maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Además cuenta con un máster en Argumentación Jurídica por dicho instituto. Es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México. Dentro de su gran experiencia laboral tenemos que fue representante propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo Estatal del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Es director del bufete jurídico especializado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, BMA y Abogados. Actualmente, secretario de Procesos Electorales del Partido Verde Ecologista de México. ¿Quién más que él para darnos toda su experiencia de la aplicación del control de convencionalidad en materia electoral? Siendo que además voy a agregar aquí, es una persona muy comprometida con la aplicación del control de convencionalidad y el respeto a los derechos humanos. Maestro Everardo, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy buena tarde. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, licenciado Abraham, maestro Adán, maestro Jaime, a todos muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes hoy participando de algo muy importante como es la materia electoral y sobre todo el control de convencionalidad. La verdad me siento muy agradecido por haber sido invitado por el Instituto y por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Y sobre todo, lo mejor de todo esto es de que en el área que más me gusta, control de convencionalidad y sobre todo aplicado en la materia electoral, que para mí es la materia de las más importantes y sobre todo las mejores que existen, porque de ahí es donde inicia toda la historia de la Constitución moderna y del constitucionalismo y convencionalismo que hoy vivimos. Excelente, maestro. Pues bueno, usted tiene amplia experiencia en estos asuntos, ha llevado mucho a la práctica el control de convencionalidad, más en aplicación en materia electoral, y pues está omitiendo también agradecerle su participación a nombre de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Morelos. Y pues arrancamos, maestro, es todo suyo este espacio. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros abogados? Un placer ver, sobre todo caras muy conocidas. Ya vi que por ahí se encuentran algunos jueces, mi querido profesor Jaime Gómez Mandujano. La verdad, un placer participar y estar aquí. Pues hoy me toca estar de este lado, me toca estar en uno de los momentos más importantes de este diplomado porque soy el que cierra. Dicen que siempre tiene que haber un cierre de broche de oro. No lo voy a lograr tener de esa forma, pero voy a tratar de que sea lo más elocuente y especializado para que podamos entender. Soy una persona que estoy muy dado a buscar siempre mecanismos de poder lograr y conseguir que todos podamos entender qué significan tanto los términos técnicos, jurídicos y cuáles son los presupuestos o instituciones que hoy se manejan como el control de convencionalidad. Por eso les quiero participar, voy a poner unas diapositivas. Por el tiempo que tenemos, son 3 horas y es un tema larguísimo, muy amplio, es un tema que no nos alcanzaría a explicar en una sola materia, en una sola clase, perdón. Voy a tratar de irme lo más pronto posible y me gustaría, si tuvieran alguna pregunta, cuando esté pasando todas las diapositivas y las vaya explicando, cada que terminemos una diapositiva, si alguien llegara a tener preguntas, si las pueden ir comentando, ya saben, subirlas al chat, o que por medio de los moderadores y organizadores del instituto, pues vayan
informándome, porque a veces cuando uno está compartiendo la pantalla no alcanza a ver quién levanta la mano, y no me gusta dejar a varios con las manos levantadas o con alguna duda y pasemos a otro tema. Vamos a ser muy rápidos, vamos a ser totalmente explícitos, vamos a tratar de lograr que todo sea de una forma muy rápida, y cualquiera que tenga alguna duda, pues estoy a sus órdenes para tratar de resolver juntos estas dudas. Sé que es la última materia, sé que ya vieron la mayoría de las materias más importantes, cuando todas son importantes, todas aplicadas con un control de convencionalidad, pero me gustaría empezar desde el inicio para saber qué es, cómo estamos y por qué estamos aquí. Entonces voy a empezar con las diapositivas. Gracias por darme el acceso perfecto. Ok, la materia que me tocó a mí es la aplicación del control de convencionalidad en materia electoral. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar? Primero tenemos que saber qué es el Grundnorm. Necesitamos saber, si estamos hablando de convencionalidad y constitucionalidad, tenemos que conocer y reconocer bien qué es el Grundnorm. Tenemos que saber nuestra historia, porque si no conocemos la historia, ¿cómo podríamos todos poder entender qué es lo que vamos a aplicar y cómo poderle hacer ver al órgano operador jurisdiccional qué es lo que queremos, qué es lo que entendemos y qué es lo que buscamos y cómo buscamos ese control de convencionalidad? Por eso es muy importante que sepamos lo que es la norma fundante. Grundnorm se usó esa palabra, es una palabra alemana que habla sobre lo que es una norma fundante, mejormente reconocida como la fuente común, la validez de todo, la ley, la primera, la principal, la única. Ha habido varias denominaciones. En México la conocemos como Carta Magna, la conocemos de otras formas y variaciones, pero el Grundnorm es diferente porque lleva algo especial para que pueda ser Grundnorm, para que sea reconocida dentro de la historia de la humanidad. Actualmente, en el mundo democrático, tanto de México como del mundo, ¿dónde nació? ¿Qué creció y cuál es su característica específica? Pues el Grundnorm, su característica específica fue en 1776. Inició en las 13 colonias británicas de América, hoy conocida como Estados Unidos. Esa famosa Grundnorm, norma fundante primaria, de la cual hoy es el actual moderno constitucionalismo y el actual moderno convencionalismo, emana efectivamente de esa Carta de la Independencia, del Bill of the Rights de las 13 colonias, que hoy se conoce famosamente como la Constitución norteamericana. Amén de que es importante decir que en Estados Unidos no la reconocen como constitución, no la tienen como la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Ellos la tienen únicamente como la Carta de Independencia. Igual el Bill of Rights, que son ahora sí que todos los presupuestos de libertades. Ahí es donde nace el primer Grundnorm. ¿Por qué Grundnorm? Porque necesita el ingrediente básico. El ingrediente básico es que para que se pueda crear una norma fundante o una carta fundante o una constitución, tiene que haber pasado algo especial. Si no pasa esto especial, no podemos hablar de Grundnorm. ¿Qué es? Que haya habido una independencia, una revolución, o que haya existido un acto social tan fuerte que modificara y cambiara todos los sistemas que existían de gobierno, llámese monárquico y llámese cualquier tipo de gobierno. Para que un gobierno pueda generar una nueva Grundnorm o una nueva constitución, tiene que haber específicamente el ingrediente de que tiene que venir de un acto totalmente revolucionario o independencista. Esto es así. Y de ahí es donde se conoce, después de ese acto de guerra, el famoso Grundnorm. Venimos a la parte medular y principal. ¿Cuál es? ¿Qué es el constitucionalismo? Todos nos enseñan en toda la academia, nos enseñan también en las universidades, que la Constitución es la Carta Magna. Nos ponen como codigueros, aprendiendo los artículos y dividir la Constitución en dogmática, normática.
Entonces, siempre nos ponen, de cierta forma o manera, a explicarnos lo que es la Constitución, cuando realmente no sabemos ni entendemos cuál es el efecto de una Constitución. Para saber qué es el constitucionalismo, tenemos que saber que primero venimos de una Grundnorm, de un acto social, de una queja del pueblo soberano, de la soberanía, que generó algo tan importante, que formó un nuevo Estado. Entonces, ¿qué es lo que realmente es nuestra constitución, perdón? ¿Qué es lo que realmente reconocemos como que somos totalmente dentro de una pirámide kelseniana que ya quedó un poco obsoleta del siglo pasado, de que era nuestra carta magna, nuestra norma fundante? Tenemos que saber exactamente qué es una constitución. Para mí la constitución está dividida nada más en 4 partes, que es la libertad, porque para que hubiera un Grundnorm, de alguien te estabas tú totalmente separando, de alguien te estabas tú liberando, de alguien te estabas tú dejando de estar en el yugo subordinado de alguien. Entonces, para que se diera una norma fundante, para que se diera una constitución, tiene que haber habido una libertad. Y la libertad es tal que tuvo que haber muertos, tuvo que haber algo social tan fuerte que el pueblo determinó cuál iba a ser su estructura para poder seguir siendo representados. Porque todo emana de una representación. Para que se diera la Grundnorm, las 13 colonias tuvieron que votar. Y votar se llama elección, se llama democracia. Pero entonces primero hay que entender qué es el constitucionalismo. El constitucionalismo específico, sobre todo en el tema medular que es la libertad. ¿Por qué la libertad? Porque la libertad protege la dignidad humana, protege todos nuestros derechos, protege quiénes somos, qué queremos y protege lo que nosotros buscamos para poder lograr ser libres y buscar la felicidad. ¿Qué pasa después de que hablamos de la libertad? Pues el constitucionalismo habla de derechos fundamentales. ¿Qué son los derechos fundamentales? Que para mi punto de vista, y varios y excelentes catedráticos y pensadores y filósofos del derecho internacional han dicho y han comentado, el derecho fundamental es el derecho humano que se volvió escrito, se volvió en una carta fundamental, en una norma fundamental. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando que son los derechos que tenemos desde que somos concebidos. Son derechos humanos que son totalmente implícitos, no existen en ninguna ley, pero sabemos que los tenemos. Están regulados en una moralidad de protección a la dignidad humana. Están regulados en una modalidad de buscar el bien común, el buscar la felicidad. Porque aunque no lo crean, uno de los principios principales de la primera constitución norteamericana, aunque sabemos que en Estados Unidos no la conocen como constitución, es en busca de la felicidad. Entonces, ese es el principio medular de una constitucionalidad. Buscar la felicidad. Aquí nosotros somos abogados y trabajamos y luchamos, metamos acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales. Ahora estamos con el control de convencionalidad, que es el que vamos a hablar en varias materias. Pero ¿qué es lo que buscamos realmente? ¿Qué es lo que estamos haciendo y ejerciendo? Estamos ejerciendo derechos fundamentales que buscan la protección de la dignidad humana y sobre todo la búsqueda de la felicidad. Y para cuál felicidad y tener tal, tenemos que tener libertad. Entonces, ahí es donde viene una parte medular del constitucionalismo. Pero después, ¿qué sigue? ¿Cómo yo, pueblo soberano, puedo lograr ser libre? Rescatar en un documento esos derechos humanos que en ese momento se vuelven derechos fundamentales. Que ojo, yo he visto cantidad de abogados
sobre todo operadores jurisdiccionales, jueces y muchos abogados que se dicen hasta constitucionalistas, que confunden derecho fundamental con derecho humano. Derecho humano es implícito y explícito en tratados internacionales. Derecho fundamental es lo que ya está plasmado en una carta fundamental o una carta magna o una constitucional. Para yo poder garantizarme todo eso, ¿qué necesito? Que todos nos pongamos de acuerdo. Que todo el pueblo soberano nos pongamos de acuerdo. ¿Y cuál es la única forma o manera para que nos pongamos de acuerdo todo el pueblo soberano? Pues sencillamente la única forma que tenemos para hacerlo es por medio democrático del voto. Sí, las 13 colonias, para tratar de empezar a escribir El Federalista, que fue un periódico en aquel entonces para dar a conocer, porque no existía como nosotros actualmente el correo electrónico, el WhatsApp, el Twitter, que podíamos dar nuestras ideas y miles de personas se enteraban en el momento. ¿Qué hacía? Pues lo que hacían ellos única y exclusivamente era escribir. Escribir en panfletos pequeños y que después lo recopilaron y se llamó El Federalista, que es una obra de ingeniosos personajes filosóficos del derecho y de las libertades, que tenían lógicamente que estudios y conocimientos de la gran época de la enciclopedia, de los iluminados. Entonces, ellos con eso empezaron a darle a conocer a la gente qué es lo que queríamos. ¿Para qué? Para convencer a la gente. ¿Y yo para qué tenía que convencer a la gente? La tenía que convencer a la gente para que efectivamente la propia gente pudiera ser parte de algo que estábamos formando, algo que estábamos logrando y algo que íbamos a hacer, que era una Grundnorm, que iba a ser una revuelta social o una independencia que tenía que plasmarse posteriormente en una carta fundante para que se pudiera crear un nuevo Estado. Entonces, ahí es donde nace la democracia. Ahí es donde nace la democracia moderna que conocemos hoy. Ahí es donde nace porque las 13 colonias votaron entre todos ellos para poder determinar cuándo iba a ser la famosa Grundnorm o cómo se iban a organizar. Ok, nos vamos a liberar de Inglaterra, de la opresión, del exceso de pagos de impuestos y de que nos vieran como ciudadanos de segunda. Está bien, pero ¿y nosotros después de que nos liberáramos qué? ¿Cómo nos organizamos? Pues entraron a una elección que fue la primera elección del Estado moderno, ya que tuvo las 13 colonias para poder determinar democráticamente cómo se iban a formar, se iban a organizar, y ahí es donde nace por primera vez en la época moderna lo que hoy conocemos como el estilo democrático mayoritario. Es decir, la mayoría manda sobre las minorías. Que después hablaré más adelante de ese descontrol, disparidad que existe entre los grupos minoritarios. Pero mientras vamos primero a saber exactamente cómo se formó la democracia. Pero ¿qué creen? Para que todos me hicieran caso, para que todos me atendieran, para que todos pudieran estar acordes a lo que queríamos, ¿qué necesitábamos? Representantes. Alguien que nos representara, alguien que tuviera ese control necesario para que nosotros estuviéramos totalmente en una forma agarrados y obligados a hacer las cosas. Y tal es así que el gran Ronald Dworkin, él siempre decía que la Constitución era el único acceso a la soberanía como el pueblo, y se hacía ese acceso de la soberanía del pueblo por medio del voto. Y así fue. Así fue como después del Grundnorm de 1776, que quedó plasmada en 1789 y 86 y 89 ya como tal, esa voluntad y esa soberanía. Acuérdense que esa voluntad queda plasmada en una norma que es contramayoritaria. La soberanía ahí desaparece.
Hoy escuchamos cada mañana, por lo menos de 5 mañanas entre semana, hay 4 días de la semana, que escuchamos, es lo que decida el pueblo. Es la soberanía del pueblo. Este es un pueblo soberano. Así es, efectivamente. Pero ¿qué creen? En el momento que se crea una carta fundamental, una constitución, hay un control del poder que se genera lo que hoy conocemos, que la soberanía popular de aquel entonces descansa dentro de la Constitución. Es decir, hoy el pueblo soberano no puede imponerse, no puede hacerse y no puede atacar ni contravenir la propia Constitución. Por ende, lo que vemos 4 días a la semana por alguien que sale en sus mañaneras, desconoce lo que es derecho constitucional y desconoce lo que es la democracia y la Constitución. ¿Qué es lo que le da fortaleza a México? La rigidez de nuestra Constitución. ¿Por qué nuestra Constitución, para que pueda tener una modificación, tiene que pasar por varios candados? Eso se llama restricciones constitucionales y candados de protección y de rigidez de nuestra Constitución. ¿Y saben cómo se logra? Con voto mayoritario. Se logra con voto mayoritario. Por eso les digo que ¿qué necesitamos para entender la Constitución? La Constitución, en el momento que esta soberanía del pueblo creó la Constitución o el Estado, esa soberanía ya descansó en la Constitución. Ya está en la Constitución, ya está en el libro. Ya está plasmada, ya está redactada, ya es carta fundante. Ya no puedes meter a consulta del pueblo los derechos humanos, la democracia, las libertades. Eso conculca y es violatorio. Porque esos derechos de la democracia y las libertades ya están reconocidos en la Constitución. Ese es un derecho oponible al Estado y a la soberanía. La Constitución es total y absolutamente oponible al Estado y a la soberanía. Y efectivamente aquí se reconocen los derechos políticos electorales y los derechos humanos. ¿Y saben de dónde emanó? Del cuarto poder. Para mí hay 4 poderes constituidos: el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, y el cuarto, el poder reformador. Porque si no existe un poder reformador soberano, no existe una reforma constitucional. Esa es parte de las restricciones que tiene nuestra Constitución y lo que la hace rígida. Aunque me gustaría que fuera tan rígida como la primera Constitución del mundo, aunque nadie lo quiera ver, la Constitución más rígida y más protectora y tuteladora que hay, a su entender, porque todavía hay que ver la parte del entendimiento, en rigidez, es la norteamericana. La norteamericana en 200 años nada más ha tenido 34 enmiendas. Si supieran en 200, bueno, la de nosotros no tiene 200 años de creación, pero desde 1806 para acá, si vemos cuántas reformas hemos sufrido en la Constitución, parece que estamos legislando de una ley que no es fundamental, no es una grundnorm. ¿Y a qué se debe? A la ignorancia de conocer lo que significa, lo que es el verdadero constitucionalismo. ¿Cuál es el peso específico de la Constitución? No es agarrar el control de convencionalidad conforme al artículo 1 de la Constitución y empezar a ver todos los derechos que de ella se emanan y buscar la supremacía en el artículo 133. No. La Constitución es la carta fundamental, la grundnorm, que todas las autoridades están obligadas, sometidas al poder del pueblo soberano. ¿Y cuál es el poder del pueblo soberano? La Constitución. No las consultas, es la Constitución. La democracia aquí descansa. El control del poder aquí descansa. Los derechos fundamentales aquí descansan. La libertad aquí descansa. Entonces, podemos decir hoy con toda la autoridad que todos los derechos fundamentales y derechos políticos electorales emanados del poder soberano reformador o de la Constitución son
totalmente oponibles al Estado y al pueblo. El pueblo perdió su soberanía en el momento que descansó su soberanía en una carta fundamental. Si no, no habría Estado. Cada quien haría sus constituciones. Cada quien haría lo que quisiera. Y no hubiera un control efectivo de la soberanía popular y un control efectivo del poder. Por eso, ¿qué es la soberanía? Según la Real Academia de la Lengua Española, la soberanía es el poder supremo e ilimitado atribuido al pueblo, a la nación o al Estado para establecer la Constitución y adoptar decisiones políticas fundamentales, tanto en el ámbito interno como en el plano interno e internacional. Bueno, eso es la soberanía, efectivamente. El poder supremo e ilimitado atribuido al pueblo. Pero ¿cuándo termina el poder del pueblo? Cuando lo descansa en una Constitución. Cuando lo descansa para tutelar y proteger las libertades, los derechos fundamentales, la democracia y sobre todo, lo más importante, tener un efectivo control del poder. Si no entendemos que el constitucionalismo actual es esto, no vamos a entender lo que es el convencionalismo. Porque convencionalismo en la esencia, el convencionalismo es parecido a una Grundnorm internacional que descansa en los mismos 4 principios. Ya que tengamos el conocimiento total y absoluto de lo que es la soberanía, lo que es una constitución, ya podemos entender lo que es el poder y podemos ir entendiendo lo que es la convencionalidad. ¿Qué es el poder? Es la capacidad que se otorga a una persona, a un grupo, para que tenga la fuerza y la capacidad de realizar, decretar una idea o una acción. El poder político, poder representativo, es algo que se transfiere al pueblo soberano, a cierta persona o ciertas personas. Acuérdense, algo muy importante. Todos los que están ahora en el poder llegaron por medio de unas elecciones. Llegaron por medio exactamente de control del poder y democracia que existe en nuestra Constitución. Entonces, no fueron puestos nada más por el pueblo soberano. El pueblo soberano eligió en base a los mecanismos que él mismo puso e impuso, que son obligatorios y oponibles para todo el Estado y para todo el pueblo, de cómo se podía llegar y accesar al poder. Eso es lo que conocemos hoy como la materia electoral, y la forma y el mecanismo de llegar es la democracia. Si no existiera esa democracia descansando en una constitución, no habría lo que hoy conocemos como un eficiente control del poder y representatividad del pueblo soberano. Alguien me preguntaba el otro día ¿qué era lo más padre de ser diputado o legislador? Lo más padre de ser diputado o legislador es que tienes que entender y reconocer. Si eres diputado federal en el estado de Morelos, tienes que entender y reconocer que representas 147,450 ciudadanos morelenses. Ese es tu distrito. Así se redistritó hace 3 años el estado de Morelos. Hubo una redistritación y por distrito se escogió que iban a ser 147,000 y tantos ciudadanos morelenses por distrito. Si tú entiendes que tú llevas esa representatividad contigo, pues vas a entender lo que es ser diputado y vas a entender lo que es ser legislador. Entonces, ¿qué eres? Un representante de una soberanía. Pero esa soberanía tiene otros representantes. El pueblo tiene un representante en esa soberanía que ejerce el poder y nombra y ejerce a otros soberanos. ¿Quiénes son los otros soberanos? El Poder Judicial. El Poder Judicial, para que pueda ser un órgano de control constitucional y un órgano de control de legalidad, tiene que haber sido elegido. ¿Y quién los elige? El legislativo. ¿Y por qué el legislativo? Porque cada legislativo representa, hoy en Morelos cada diputado representa 147,000 morelenses. Entonces es mentira cuando oigan y dicen, es que los 20 diputados de Morelos me nombraron, o la mayoría. No, señores, multiplícalo por 147,000.
y sabrás cuánto pueblo soberano te hizo magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Y de ahí emana su ley orgánica y viene su Grundnorm que ellos formaron, que es su ley orgánica, y de ahí emana cómo se nombran a los jueces. Y tienen su mecanismo, y ese mecanismo también es constitucional. ¿Por qué? Porque ese mecanismo en otro poder fue legislado, en otro poder fue certificado y validado para que el poder del medio pudiera ejercerse hasta como jueces. Cuando alguien me dice es que el juez lo puso tal presidente, digo no, el juez lo puso la Constitución. Si no entendemos eso desde el principio, no podemos entender la materia electoral. Y menos podemos aplicar el control de convencionalidad, porque tiene más complejidad el control de convencionalidad. Entonces, cuando te preguntan, ¿cuántos juicios de protección de derechos políticos electorales del ciudadano has metido? No es cuántos juicios de protección, es cuántas veces has entendido lo que es la materia electoral y el constitucionalismo en la democracia. Ahora, ya que sabemos qué es la Constitución, ya que sabemos qué es la soberanía, ya que entendemos qué es el poder, nos vamos a la parte principal de esta materia. ¿Cómo se llega al poder político o al poder representativo del pueblo soberano? El pueblo ya votó cuando creó la Constitución. Nosotros tuvimos una independencia en 1810. Esa fue nuestra Grundnorm. De ahí nacimos, de ese Grundnorm de 1810. Entonces ya no puede haber el pueblo soberano que lo metas a consultas. Es inconstitucional. La propia Corte ha dicho que es inconstitucional las consultas, que ahora por la modalidad de la convencionalidad mal interpretada, mal entendida, le están dando un tinte político para efecto de que, ya ven, creo que en abril dice el INE que por un fallo del Tribunal Superior, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se va a cambiar la consulta esta para la revocación para el mes de abril. La revocación es constitucional porque está en la ley. ¿Sí? Pero no quiere decir que tutele y protege la democracia. No quiere decir que sea la representación del poder de la soberanía. No quiere decir que eso va a representar lo que es democráticamente lo que conocemos y reconocemos nosotros como la búsqueda de la felicidad. Un estado de derecho, de libertades y de democracia con un efectivo control del poder. Hasta ahorita yo no he visto en México que estamos en esas circunstancias. Entonces, mientras no estamos en esas circunstancias, pues no nos podemos dar el lujo, ni la satisfacción, ni darnos aplausos y que somos demócratas soberanos. No, señores, estamos mal. Y nuevamente vuelvo a nombrar lo que decía Ronald Dworkin. El único acceso a la soberanía popular es por medio del voto. Al poder de la soberanía popular es por medio del voto. Entonces ahí ya sabemos que el voto es el único instrumento político para acceder al poder de la Constitución. En cualquiera de sus 4 poderes constituidos. Lo vuelvo a reiterar, son 4 poderes, no 3 como nos enseñaron en las facultades, son 4 poderes constituidos. Porque el primer poder, que fue el poder reformador, fue el primer poder. Porque si hubiese habido del Grundnorm un reformador, no puede haber una constitución. Y este generó el control exactamente de poderes. ¿Y cuál es el control efectivo de poder? De que hay el poder legislativo, judicial y el ejecutivo. ¿Y quién realiza este control? Pues el pueblo soberano. ¿Pero qué creen? Tiene que ser un mecanismo de representación del poder del voto limitado. ¿Por qué tiene que ser un mecanismo limitado al pueblo? Su derecho a elegir. ¿Y cómo controlar sus gobernantes? Porque la democracia, para que la democracia sea real, material y formal, tiene que llevar un ingrediente principal. Tiene que ser limitada. No puede existir democracia ilimitada. Si existiera democracia ilimitada, aquí tuvimos
un intento de pseudodemocracia, y lo digo, y lo voy a seguir diciendo, y lo diré, en el estado de Morelos. En los 32 estados de la República Mexicana, el estado de Morelos tenía que salir con una aberración antidemocrática en el Instituto Electoral, en el IPEPAC. Competimos 22 partidos políticos. Eso es no tener un efectivo control de democracia. Ahí no fue limitado. De los 22 partidos que compitieron, ¿saben cuántos desaparecieron ya? 9 partidos. ¿Y saben por qué desaparecieron? Porque no se trata de crear partidos para cobrar prerrogativas mensuales y para poder tener un acceso a poder y poder tratar, no. Les voy a decir que el país que tiene más de 200 años con una misma constitución restringida, con 36, 37 enmiendas, está catalogado como el país más poderoso del mundo. El nivel per cápita y de Producto Interno Bruto del norteamericano está catalogado más o menos arriba de $40 por hora. Ningún mexicano sí está. ¿Qué creen que tiene? Algo muy importante. Dos partidos políticos, republicanos y demócratas. ¿Por qué? Porque el control de la democracia tiene que ser limitativo. Entonces, para poder llegar al poder político o al poder representativo, tiene que haber límites. Límites al poder. Y límites a la democracia y límites al voto. Por eso siempre he dicho que ahorita estas famosísimas consultas son violatorias. Lorenzo Córdoba lo comentó hace 4 meses, que la consulta popular, más que beneficiar en un tema de la revocación, como control para calificar al presidente, realmente lo que está haciendo es atacar la democracia. Es antidemocrático. Y si es antidemocrático, entonces podemos decir con toda la seguridad y garantías que es anticonstitucional. ¿Por qué? Porque es oponible a la Constitución, ese tipo de consultas populares soberanas, cuando el pueblo ya descansó su soberanía en la Constitución, que vuelvas a ponerlos a consultar, cuando tienen representantes en el Poder Legislativo, donde descansa su voz y su voto. Entonces, es incongruente. Quien hizo esta reforma y quien la avaló, desconoce lo que es la Constitución, desconoce lo que es la democracia, desconoce la historia de lo que es el actual constitucionalismo, tanto en México como en la mayoría de partes del mundo. Por eso, reitero, el voto tiene que ser limitado. Tiene que ser limitado para que exista una democracia real, tangible y eficiente, y pueda haber un control del poder y de representación del pueblo soberano. De otra forma sería un circo. De otra forma no podríamos lograr llegar ni entender lo que realmente es el poder. Porque el poder tiene algo muy peligroso, El poder tiene algo tan peligroso que es atractivo. Es maravilloso. Vean, hoy Lozoya tiene prisión preventiva justificada. Y en esa prisión preventiva justificada es una cuestión política. El Baster Gordillo, en la sexenio pasado, duró los 6 años de la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional. 6 años duró en la cárcel. Mágicamente, al mes y medio del nuevo presidente, salió absuelta, sobreseída. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que el no tener límites eficientes del control del poder electoral, porque es un poder electoral, y de las mayorías, del poder mayoritario, pues México estaría en la anarquía total. Por eso la Constitución es oponible al Estado y al pueblo soberano. Al Estado y al pueblo soberano. Es nuestro control más eficiente del poder. Entonces, nos vamos a la parte medular de la materia electoral, que es la democracia. Para el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, democracia
es el poder político en el cual la soberanía reside en el pueblo que ejerce directamente o por medio de representantes. Así es. Después de esas luchas armadas que crearon el Grundnorm y la Carta Fundamental, ¿qué fue lo que protegieron y tutelaron? Ya dijimos los 4 principios. Libertad, que esa es para mí la más importante. Los derechos fundamentales, los que ya se plasmaron en la Constitución, los derechos humanos ya plasmados en la Constitución o una Carta Fundamental. La democracia. Porque sin democracia no llegas al poder. Sin democracia no logras un Grundnorm, no lograrías crear un Estado. Actualmente aquí estoy viendo que están participando con nosotros varios jueces. Sin esta democracia no llegarían a ser jueces. Es más, sin esta democracia, el director de la escuela judicial no llegaría a ser magistrado. Sin esta democracia, no existiría constitución. Y sin democracia y sin constitución, no habría convencionalidad. Entonces, cuando entendamos eso, vamos a entender dónde estamos parados. Vamos a entender exactamente en dónde estamos ubicados, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Por eso podemos decir que el único acceso a ejercer el poder político representativo de la soberanía del pueblo, que una vez descansado en la soberanía de la Constitución, es por medio de la democracia. No por medio de la consulta popular, no por medio de lo que diga el pueblo si juzgan a los presidentes, no, señores. Eso ya está plasmado aquí. Ya hay órganos de control constitucional autónomos, legalmente constituidos. El más importante, que no ha entendido, no ha entendido la magnitud del cargo, ni a nivel federal, ni a nivel Estado de Morelos. Los fiscales generales de justicia. Son órganos autónomos. Su independencia no es independencia nada más económica, independencia de, voy a ver qué carpeta de investigación inicio, qué control de poder hago por medio de la espada. Les voy a platicar algo muy curioso. Para que la democracia pudiese ser fuerte, se creó 3 poderes. El reformador existe porque fue el primero creador de todos los demás 3 poderes. El poder reformador. Porque ese reformador nada más trabaja cuando va a haber una reforma constitucional. Descansa todo el tiempo. La lucha, la sangre de todos descansa, y cuando va a haber una reforma constitucional, ahí, en cada palabra que haga el legislador, en cada pensamiento que tenga el ejecutivo en su aportación, debe de pensar la sangre de los miles de mexicanos que murieron para lograr hacer una reforma constitucional. Esa fue la esencia de la gran reforma. Pues los fiscales no entienden esa parte. Ellos siguen entendiendo que el poder ejecutivo es la espada, porque así se entendía en las 13 colonias. El más fuerte de todos es el ejecutivo, porque es la espada. El más importante, pero no tan fuerte, el legislativo, el billete. Los dineros, el cash. ¿Y qué creen? El más débil de todos, y que no sé por qué lo creamos, el judicial. Pero aguántenme tantito, aguántenme el corte. Les voy a demostrar lo que digo y sigo diciendo y seguiré diciendo. Si existieran tribunales superiores de justicia y una Suprema Corte de Justicia de la Nación imparcial, totalmente como dicen que son la Suprema Corte, que se siente a decir que es un tribunal constitucional, se erigiría como el más fuerte y poderoso de los poderes. ¿Y saben por qué? Porque sería la espada de la Constitución. El control constitucional es la espada de la Constitución. Es la espada de la libertad. La espada de los derechos fundamentales. La espada de la democracia y la espada del control del poder. Mientras no entiendan eso, pues
Ellos entienden que fueron votados y que pues van a resolver asuntos, que amparos en revisión de esto, amparo del otro, que los derechos humanos, que hay que tener un control de la soberanía mexicana y que hay que proteger a México. No, señores, no, así no, hermana. Debes de entender primero que para ser un órgano de control constitucional, que hoy con el control difuso están obligados también los tribunales, y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos está obligado, para tener un verdadero control de constitucionalidad, tienes que entender esa parte. Tienes que entender qué es lo que proteges y tutelas. ¿Cuál es tu espada? La Constitución. Y si la Constitución es el pueblo soberano, descansado, ¿qué nos queda decir? Pues que efectivamente eres el poder más poderoso. Te eriges como el poder constituido más poderoso. Entonces, cuando llegamos a la democracia, ya llegamos a la materia que nos toca hoy. Ya entendimos todo lo que les quería explicar, porque para poder llegar a lo que les voy a enseñar, tenemos que entender primero dónde estamos. No puedes subirte a un carro si nunca has aprendido a manejar. No puedes cambiar una llanta si no sabes de qué está compuesto exactamente la llanta o el procedimiento para cambiar. Entonces, entendiendo cómo llegamos a la democracia, cómo se llega a la misma y a su evolución. Y como esta clase es la aplicación del control de convencionalidad en materia electoral, pues hay que ver y ver cómo está dividida la democracia, porque la democracia divide en dos partes. La democracia sustantiva y la democracia procedimental. Para que haya un verdadero estado de libertades, de derechos y de un efectivo control del poder, tiene que haber una fuertísima democracia sustantiva. Y la segunda es la forma de cómo vas a acceder al poder, que hoy se conoce como la materia electoral. ¿Por qué tiene que ser la sustantiva más importante que la procedimental? Pues sencillo. Cuando Adolfo Hitler llegó democráticamente por el poder soberano, porque fue votado, fue en sufragio efectivo, fue por medio de la democracia procedimental. Si me quieren preguntar quién fue Adolfo Hitler, pues les puedo decir que por él, gracias a él, todo el mundo habla muy mal de él, que fue un genocida, que acabó con millones de judíos, pero realmente fue el creador, por él, fue el causante, fue el Judas para crearse la Organización de las Naciones Unidas, para que no se volviera a repetir el Holocausto. Y eso provocó que las constituciones se volvieran restringidas y se reconociera que la democracia se dividía en dos partes, la sustantiva y la procedimental. A partir de ahí se creó la Constitución de Weimar, Alemania, con una restricción efectiva a la democracia procedimental. ¿Cómo fue esto? Pues efectivamente le crearon un contrapeso a los poderes. Cualquier persona podía llegar al poder, pero iba a tener otro contrapeso al mismo nivel para que no se sintiera o se creyera con un poder absoluto y soberano y no se creyera tirando decretos a mano libre como nos ha pasado en este sexenio. ¿No? Efectivamente, ya no. Ya no estamos en la época del siglo pasado ni de hace 200 años. Porque si nos regresamos a 2 siglos atrás, ese fue uno de los temas principales de los padres fundadores de las colonias. Era cómo controlar los derechos del voto para garantizar una democracia sustantiva, con un efectivo control del poder y un efectivo control del poder soberano reformador.
¿Y qué creen? Lo hicieron en su constitución. Aunque ellos no le llaman constitución, lo hicieron. Hoy se conoce como la Constitución del Mundo Moderno, de 1789. Imagínense, parte de los derechos, parte de que hoy tenemos un sistema de control de convencionalidad. Ya vieron varias materias en un control de convencionalidad, porque todas entran en el control de convencionalidad, todas las materias, todos los actos de una autoridad. Y en forma horizontal, ya en derechos humanos, en forma horizontal, también las personas. También el pueblo soberano entra en un control de convencionalidad. ¿Ellos cómo lo hicieron? Cuando crearon el Estado. Pues cuando hicieron su constitución, como lo dice Manuel Aragón, crearon una norma jurídica fundamental, una norma racional y normativa del poder. Si no normamos el poder, nos empiezan a tirar decretos cada rato o generamos otro nuevo holocausto. O generamos una Venezuela que no es querida para nadie. Por eso es importante que tenemos que tener muy en cuenta saber los alcances de la democracia procedimental y de la democracia sustantiva. Tan es así que tenía que haber un control efectivo del poder. ¿Y cuál es el control efectivo del poder? Se los dije hace unos minutos. El control de constitucionalidad o supremacía constitucional. Teniendo las bases completas de la democracia sustantiva, ¿cómo iba a ser efectiva para controlar la soberanía del pueblo y controlar el poder? No sabían. ¿Cómo? ¿Dónde? Porque no sabían los padres fundadores de la Constitución. Que inclusive para mí, para su servidor, siento que son los padres fundadores hasta de nosotros. De la Declaración de Derechos del Hombre también de Francia, porque sin las Bill of the Rights y la forma de cómo crearon su Estado, Francia tampoco hubiera hecho su Revolución Francesa. De la mejor constitución que ahorita está plasmada en el mundo, la Constitución alemana, ¿pero qué creen? Es la más restringida del mundo. La Constitución actual alemana tiene prohibido tener un ejército, para que no se vuelva a repetir el Holocausto. Y es materia constitucional en todas las escuelas porque es obligatoria en todos los niveles de primaria, de enseñarles lo que fue el Holocausto, cómo sale el Holocausto y cuánta gente mataron. Los alemanes se sienten totalmente avergonzados con el mundo moderno, mundo actual, de lo que hizo Hitler. Tan es así que hoy hay una materia en las primarias, todas las primarias en Alemania. Cuando uno va a Alemania se da cuenta que todos los niños, y los llevan al Museo del Holocausto, lo que aquí nosotros evitamos, los campos de incineración, y no, allá los llevan para que conozcan de qué nos avergonzamos los alemanes. Y Estados Unidos y Rusia, su Grundnorm segunda, que fue después de la Segunda Guerra Mundial, los obligaron a que no podían tener un ejército propio. Y es así, hasta el día de hoy no tienen un ejército propio. Tienen policías nacionales, pero tienen un ejército propio alemán, para evitar que se vuelva a ser una potencia y empiece a tratar de volver a exterminar a ciertos grupos del mundo. Qué curioso, ¿no? El país que tardó más de 200 años en erradicar la esclavitud de los negros es donde descansan todas las constituciones del mundo. Es donde descansan los derechos fundamentales. Es a causa de esta supremacía que hoy estamos hablando que nació exactamente el control constitucional. Y esto fue en 1803. En el caso más emblemático de la historia jurídica del mundo y constitucional. Quien no conoce esta historia, siendo abogado u operador jurídico, señores, pues son simuladores del derecho. Me recuerda esa gran obra de don Ignacio Bourgois, que decía en su libro El simulador del derecho y el jurista. ¿Cuál es la diferencia? Entender y conocer dónde estás y qué estás.
aquí nació el control constitucional. ¿Qué es el control constitucional? Es la espada de la Constitución. Nada más. ¿Qué protege? Libertades, derechos fundamentales, democracia y control del poder. Nada más. Todo. Todo lo que es elegido en un Estado. Todo lo que es para tener un Estado libre y soberano de derechos, con un efectivo control del poder. ¿En qué caso fue que se dio? En el caso donde nadie se imaginaba que el poder más débil constituido, que era el judicial. E inclusive hay una plática muy famosa que tuvo los padres fundadores, de que cuando crearon la Suprema, el Poder Judicial en Estados Unidos, era como, bueno, pues ustedes van a tener los asuntitos pequeños de jueces de paces y jueces. Pero aquí les iba a decir, señores, hoy jueces están aquí con todo respeto, que el juez municipal y el juez de paz, por ellos se creó hoy el control de constitucionalidad. ¿Sí? William Marbury, un juez de paz. Que vean cómo la política, cómo la democracia, cómo el poder electoral, si no tienes un control limitado de esa democracia, porque te basaste en un derecho sustantivo, sin espada, porque es letra muerta, sin espada esto es letra muerta. Sin ustedes órganos jurisdiccionales, esto es letra muerta, aquí y en China. En cualquier país que vayan, si no hay una espada de control constitucional, es letra muerta sus constituciones. Pueden ser las más maravillosas, las más bonitas, las más increíbles, las más preciosas. Las que dicen, wow, busca la felicidad. No, señor, tiene que haber una espada. Pero una espada de control del poder. Porque ya vimos que los espadazos del poder ejecutivo están que cortan cabezas. Si no, pregúntenle a Lozoya, a Rosario Robles. Yo no estoy en contra de defender ni de proteger a delincuentes si no me interesa, porque hay presunción de inocencia. Todos nos presumimos inocentes hasta que dicten una sentencia. Es discriminatorio hablar mal de una gente. Yo estoy en contra de la prisión preventiva oficiosa porque es violatoria de 6 derechos humanos. Que no es un tema que voy a platicar, pero yo estoy preparando un tratado sobre ese tema. Tengo varios controles de detenciones arbitrarias en el comité de la ONU, que ha ordenado y destituido jueces, sobre todo en el Estado de México, por esa prisión preventiva oficiosa, que ni siquiera entran a un test de arbitrariedad y un test de proporcionalidad. Porque lo dice la Constitución, la aplicamos. Pero acuérdense que el legislador no sabe lo que están sabiendo ustedes, no conoce lo que conocen de la Constitución. Y si vas a legislar sobre la Constitución, tienes que conocer lo que ustedes están conociendo el día de hoy. Bueno, retomando nuestro tema, que es materia electoral. Nuestra supremacía. Caso Madison versus Marbury, de 1803. Es el caso más icónico